Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya estén listos para comenzar su sesión de lengua materna. Y para eso nos acompaña ya aquí la maestra Gaby Rivas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte y qué gusto también saber que nos están acompañando en esta emisión de Aprende en Casa 2 con la asignatura de Lengua Materna Español, porque vamos a dar continuidad al proyecto de la biografía, la redacción de tu biografía. Muy bien, pero antes de comenzar, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, ¿qué materiales necesitamos para nuestra sesión de hoy? Pues vamos a ocupar el libro de texto, un cuaderno para que tomes nota y también pues tu lapicera, también para que tengas bolígrafo o lápiz con lo que tú desees ir tomando nota de lo que te parezca importante. Muy bien, ahí está el libro. Recuerden que si no lo tienen aún en físico, lo pueden consultar por internet. Y el propósito de la sesión es que tú puedas identificar las propiedades del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas, utilizando todo lo que hemos aprendido durante estas sesiones, lo que son los tiempos verbales, adverbios, conectores, el orden cronológico y la voz narrativa que va a tener el texto biográfico. Muy bien. Pues vamos a recapitular un poco de lo que hemos estado viendo, María, inclusive pues esta parte que compartimos de la lectura de Andrés Enestrosa, que está muy relacionado con la descripción, que fue el tema que vimos la sesión anterior. ¿De qué te acuerdas, María, de la descripción? ¿Qué comentamos? Me acuerdo que comentamos esta capacidad que tenía para poder describir a su madre, su infancia, cómo fue que se inició en el camino de las letras. Y me acuerdo que habíamos comentado también que tenía una capacidad descriptiva impresionante. Sí, ¿y qué palabras o qué herramientas tenemos cuando vamos a describir? ¿Qué usamos? Adjetivos y también utilizamos frases adjetivas. Así es. Inclusive te invitamos a hacer un ejercicio de la página 26 de tu libro de texto, donde tú podías plasmar ahí los adjetivos o frases adjetivas que pues estuvieran acordes al texto que se estaba ahí manejando. Y pues ahora vamos a continuar también con nuestro propósito de esta sesión, que tiene que ver con la redacción de tu biografía. Pero antes vamos a leer otro fragmento de esta bella lectura que realizó, que hizo este texto Andrés Enestrosa, que se llama Retrato de mi madre. Retrato a mi madre. Y vamos a empezar la lectura. Dice así: en plena juventud volvió a Ixhuatán. Ahí conoció a mi padre. Y fue así. Un día estaban unos jóvenes apostados en una esquina viendo pasar a las muchachas, camino del mercado, como es costumbre en aquellos pueblos al atardecer, cuando pasó mi madre. Allí va Martina, man, dijo alguno. ¿Quién será el que se case con ella?, agregó otro.
Con esa mujer no se casa ninguno de nosotros, comentó un tercero, recordando su piel clara y su posición desahogada. Pero yo lo intentaré, dijo mi padre. Y lo intentó, y empezó la novela que te conté camino de la Newberry Library. No duró mucho aquel amor. 12 años después de casados, mi padre murió. Mucho tiempo para el sufrimiento, pero un instante para la dicha. 2 semanas después de su entierro, volvimos a Ixhuatán, a donde no pudo llegar a morir porque una sublevación de juchitecos lo impidió. Allí teníamos casa y un pequeño rancho con ganado. Durante los primeros 40 días, en los cuales se reza en casa ante una fingida tumba de arena y los deudos reciben el pésame de sus amistades, mi madre vivió llorando. Después se secó las lágrimas y una gran resignación, refugio de mis 2 sangres oprimidas, ocupó el sitio del infortunio. Amparada en los brazos del marido, su voluntad, su energía, su coraje no pudieron manifestarse en su plenitud mientras el esposo vivió, pero los tenía cabales. Ella misma, a caballo, acompañó al caporal y a los vaqueros a traer al rancho algunos toros para pagar a don Antonio Nibón el dinero que prestó para que mi padre fuera a curarse a México. Y otro día, creo que a fines de noviembre del 11, en una carreta guiada por ella, salimos todos rumbo al rancho. La Revolución Mexicana se iniciaba para nosotros, y allá vivimos hasta 6 años sin volver al pueblo. Mi madre se encerró en la casa grande, en la de los Santos, que se dice en zapoteco, para diferenciarla de la cocina y de la casa de criados. Y solo por las noches salía para preguntar por el estado de los trabajos y para dar instrucciones acerca de lo que había de hacerse al día siguiente. Cuando una ocasión propicia la ponía en trance de explicar su estado, decía que odiaba la luz y que había encontrado un consuelo en la penumbra de su casa. Algunas noches salía a caminar por los caminos. En voz alta llamaba a mi padre. Los indios creen que los muertos no se van del todo si un gran amor dejaron en la tierra. Y Arnulfo Morales, mi padre, había dejado aquí a 6 hijos y a una viuda, y era posible que en las noches de luna volviera al rancho por verlos. Hubo quien dijera que estaba loca, pero no lo estaba. Yo sé que estaba cuerda, que nunca como en aquellos días estuvo tan lúcida. Ninguno de sus hijos advirtió aquel drama. Otras veces, al mediodía, abandonaba su rincón y venía a la cocina a comer con nosotros. Mañana comeremos juntos, anunciaba. Y Checú Cueto se empeñaba en pescar el más rico de los peces y Valeria Binú en guisar el más rico de los platos. Mi madre, con la cabeza ceñida con un paliacate de seda negro, presidía la comida. Y todos vivíamos unas horas de fiesta. Algunas tardes, en romería, íbamos al mar que a 1 kilómetro de la casa corre, y en su orilla cortábamos guayabas e icacos, un fruto rojo que por allá se da silvestre y del que Darío habla con elogio en su autobiografía. Nos bañábamos, recogíamos conchas de colores y con ellas hacíamos collares. Durante el tiempo de aguas era una delicia cortar nenúfares y mudubinas, 2 flores de las que andando el tiempo iba yo a contar la dolorosa historia. Pero esto era ocasionalmente. La ley era que mi madre se pasara los días dentro de la casa, sin salir, sin comer durante el día. Cuando estuvo curada de su viudedad, trabajó al lado de los mozos hasta que la luz rendía los ojos y la noche. A 2 manos repartía la plata de los astros. A caballo, a pie, recorría el campo vigilando la nacencia o iba al pueblo para comprar maíz, frijol y otras semillas para la siembra. Sentada en la última tranca del corral, vigilaba la ordeña, la tusa, el cruce de las bestias, los herrajes. Días aquellos en que yo, un niño de 10 años, era el segundo, el ayudante más eficaz del caporal. ¿Qué te parece, María, esta biografía, este retrato que nos hace Andrés Enestrosa de su madre? Creo que ahora, a diferencia de la ocasión anterior, vemos que hay palabras, hay imágenes, hay descripciones que nos remiten a una vida que nosotros ya no conocemos, ¿no? Menciona la revolución, menciona las actividades de su madre, cómo es la vida en el campo en esa época, menciona los caporales, menciona
pues, El como duelo. ella, exacto, El duelo de perder a su padre y cómo su mamá pues tomó las riendas de toda la familia. Y así como Andrés Enestrosa nos comparte a través de este texto esas situaciones por las que pasó su familia, seguramente tú en la autobiografía que hagas vas a poder también darnos cuenta de situaciones difíciles y situaciones también muy amenas de la persona de quien vayas a hacer la biografía. Y pues hablando precisamente de todos estos personajes que hemos estado abordando en estas sesiones, quiero compartirte esta diapositiva donde aparecen todos ellos, María. Quizá recuerdes sus nombres y lo que hemos comentado de ellos. Tenemos primero, ¿sí lo identificas quién es? Sí, primero está Juan José Arreola. Y con él iniciamos el bloque, ¿verdad? Con un Así texto es. biográfico y un texto autobiográfico. Después tenemos a Francisco Goitia. Francisco Goitia con la autobiografía que también estuvimos compartiendo. Así es. Luego tenemos a la escritora Amparo Amparo Dávila, a la niña Xóchitl Guadalupe Cruz López, a Diego Ramírez Calvo. Esto lo mostramos como un ejemplo de los niños que destacan, ¿sí? Con sus proyectos, su iniciativa. Y su aplicación y el calentador. Así es. Y también tenemos a Albert Einstein, que estuvimos también compartiendo parte de su vida. Y por último, en la sesión anterior tuvimos a Malala. Malala y también les hemos contado de todos ellos un poquito de su vida. Y en estos momentos, pues lo más importante y la finalidad de nuestro proyecto es que tú puedas elaborar la biografía de un familiar o de un amigo. Y para ello vamos a seguir unos consejos de tu libro de texto Muy bien, en la página 27. perfecto. Está aquí la página 27. Y esto se titula Comienza a escribir la biografía. Lo tienen de este lado. Y vamos a leerlo, dice, comienza a escribir la biografía. Busca y consulta algunas biografías que te permitan establecer cuáles son las características de este tipo de texto y elabora un esquema de planificación para redactar el tuyo. ¿Qué tiempo verbal se utiliza en la biografía? ¿Tú sabes, María? Dependiendo. Puede usarse el pasado, Sí, ¿no? Puede utilizarse el pretérito que es el pasado, ajá. y el copretérito. Claro que sí. Y también si esa persona todavía vive, podemos también utilizar el presente. Porque nos estamos refiriendo, quizá en este momento, mi compañero acude a clases de taekwondo o podemos hablar sobre lo que está haciendo en este momento. Entonces, podemos ocupar también el presente si la persona todavía vive. Muy bien. Y tenemos también con qué palabras puedes unir las ideas para indicar la sucesión de hechos. Eso lo empezamos a ver en la sesión anterior y vimos que eran los conectores. Bien, conectores, nexos también, algunos adverbios también nos sirven para enlazar ideas y lo vimos, como nos decía María, en las oraciones compuestas, Así es. que vimos que se pueden relacionar por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Entonces, ya lo sabes. Ahora nos dice en el libro, hay otra pregunta, ¿cómo sirven las fechas para determinar tiempos de los acontecimientos? ¿Qué relevancia van a tener estas fechas? Pues nos van a permitir establecer el orden cronológico. Y vamos a empezar de lo más antiguo a lo más reciente. Recuerden que es una narración y tienen que irse escribiendo los hechos de esta manera, con un orden cronológico. Y por último nos dice, ¿cómo puedes emplear adjetivos y adverbios para precisar la información? Pues los adjetivos nos van a permitir calificar sustantivos. Y en este sentido, si hacemos la descripción de nuestro amigo, podemos decir amigo o amiga, podemos decir cómo es físicamente. Sí. Y los adverbios nos van a ayudar para decir cualidades sobre las acciones, de los verbos. ¿Cómo estás haciendo alguna actividad? Si a lo mejor patinas hábilmente, nadas fantásticamente, esos son los adverbios y nos van a ayudar en la descripción. Perfecto. Y vamos a seguir en esa misma página del libro, pero ahora un poquito más abajo Sí. viene otra información que debes tener en cuenta. Dice, inicia la redacción de la biografía. Acomoda tus notas de acuerdo con el orden que planeaste.
elabora el borrador de la biografía. Al escribir, verifica que en cada párrafo haya una idea principal y otras que la apoyen. Revisa con tu compañero las ideas principales de cada párrafo. Esas ideas permiten conocer a la persona que se presenta en la biografía. ¿Son suficientes? ¿Hay algo más? ¿Es necesario obtener más información? Si tu texto está completo, continúa con la revisión. Si te faltan datos, es tiempo de colocarlos en el escrito. Corrige lo que haya resultado de la revisión compartida y contesta las siguientes preguntas. ¿Se comenta algo sobre los primeros años de la niñez de tu compañero? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hechos le permitieron llegar hasta sexto año? ¿Cómo concluye la biografía? Y todo esto va a formar parte de la preparación de tu borrador. Aquí, de verdad, que lo único que necesitamos es que tú te decidas a escribir, porque a partir de esto te vas a ir haciendo muy hábil en el manejo de todas estas herramientas gramaticales que te hemos estado explicando aquí. Y fíjate, María, que pues yo precisamente hice un ejemplo, ¿verdad? Y dije, tengo que hacer también la biografía de alguna de mis amigas para poner en marcha este proyecto. Y entonces preparé mi entrevista y me fui a entrevistar a una de mis amigas. Y te voy a presentar parte de la entrevista para que tú veas de qué manera llevé a cabo yo mi proyecto. Entonces ahorita te voy a presentar las preguntas para que tú las conozcas. Y recuerden que empezamos siempre con la fecha de nacimiento y el lugar. Entonces ahí está la entrevista a Maribel Jiménez Rivera. Lo primero que le pregunté fue cuándo y dónde naciste, y ella me contestó de esa manera. Nací en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1984. ¿Quiénes son tus padres? Mi mamá se llama Marisela Rivera y mi papá Nicolás Jiménez. Nacieron en el estado de Oaxaca. Mi madre fue profesora de primaria y mi padre obrero, la mayor parte de su vida. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy feliz. Tengo 2 hermanas y yo soy la menor. Cuando éramos niñas jugábamos mucho e íbamos juntas a la escuela. Siempre nos cuidábamos y nuestro juego favorito era Stop. Tengo recuerdos muy bonitos de una de mis tías, quien nos contaba leyendas y cuentos fantásticos. De ahí surgió mi gusto por la lectura. Al escuchar sus relatos yo echaba a volar mi imaginación. Además recuerdo que mi mamá siempre estaba leyendo. Y pues esto ya se supone que lo hiciste en algún momento. Ya recabaste toda tu información y ahora es momento de organizarla. Y comienza la redacción. ¿Qué tan buena eres tú para la redacción, María? Más o menos. Todavía tengo que practicar y poner en práctica algunos de los elementos que empezamos a ver la sesión anterior. Porque muchas veces para empezar a expresar mis ideas solamente pongo un punto y no pongo los conectores. Entonces se ve como si fuera creo que ustedes ya no los conocieron, pero como un telegrama. Entonces Sí. es lo que tengo que practicar. Bien, pues te voy a mostrar cómo quedó un párrafo que yo armé para que tú te des cuenta cómo esta información, las respuestas de mi entrevista van a dar el cuerpo a los párrafos. Y vamos a ver cómo quedó ese párrafo para que tú veas cómo se hace la redacción. Dice, Maribel Jiménez Rivera nació el 13 de septiembre de 1984 en la Ciudad de México. Sus padres son Marisela Rivera y Nicolás Jiménez, quienes nacieron en el estado de Oaxaca. Su madre fue profesora y su padre obrero. Ella es la menor de 3 hermanas y su infancia transcurrió feliz entre juegos e historias fantásticas que le contaba una de sus tías, lo que provocó que surgiera su gusto por la lectura desde temprana edad. Y pues como puedes darte cuenta, María, aquí también puse el texto precisamente para hacer este análisis. Y aquí tenemos primero los tiempos verbales. Tú identificas ahí, María, ¿les podrías dar lectura a los verbos? Sí, primero tenemos nació, que está en presente. No, está en pretérito. Ahí está en pretérito. Claro, pues sí, si no en presente sería nace. Sí. Es cierto. El segundo es son. Después dice nacieron. Sí. Debajo dice es. Sí. Luego transcurrió. Sí.
luego contaba, provocó y finalmente surgiera. Todos estos verbos aquí los tenemos ya presentes, pero ahora tenemos que recordar que si estamos hablando de una biografía, van a existir verbos en pretérito y en copretérito. Así es. Pero en este caso, como mi amiga todavía vive y sus papás también, pues estamos utilizando también verbos en presente. Y luego tenemos los conectores, María. ¿Cuáles están señalados ahí? Está señalado y entre Rivera y Nicolás. Aquí entre profesora y su padre. Hermanas y su infancia. Entre el qué, lo que y desde. Muy bien, María. Y estas palabras nos van a servir para conectar las ideas. La más común y la que normalmente ocupan ustedes son la letra I, la Y y la E. Pero ya vimos que podemos tener muchos conectores y también tenemos nexos. Entonces, aquí cuando tú empieces a redactar, quizá no estés pensando, este es un conector, este es un nexo. Pero tú empiezas a escribir tus ideas y conforme lo vas haciendo y te das cuenta quizá que es muy reiterativo el uso de la letra I, tienes otras opciones entre la gama que tenemos de conectores y nexos. Aquí lo que tienes que fijarte bien es que tu idea sea clara, que se entienda. Y tenemos también el orden cronológico, como pueden darse cuenta, tenemos un primer párrafo donde tenemos el inicio, el origen de Maribel, la fecha de nacimiento, dónde nació. También hablamos sobre sus padres y dónde nacieron, que también eso es un acontecimiento pasado. Y después hablamos de su infancia. Sí. Obviamente que nosotras lo manejamos así porque ya la edad que tenemos, ya la infancia transcurrió hace mucho tiempo. Pero tú puedes preguntar o plasmar dentro de la redacción de tu biografía qué fue lo más relevante del preescolar, de la temporada del preescolar de tu compañero, del primer grado, de algún viaje, alguna visita que hayan realizado escolar, y todo eso puede ir plasmado en la biografía. O inclusive si vivió un hecho desafortunado, también puede ir ahí. Tenemos adverbios. ¿Cuáles adverbios ves ahí? Ok. El único adverbio que encontramos es feliz, que acompaña al verbo transcurrió. Muy bien, María. Qué bueno que resaltas esta parte de que este adverbio me va a decir cómo es este verbo. Los adverbios los vamos a ocupar para calificar verbos y los adjetivos van a ser para calificar sustantivos. Y pues queda también manifiesta la voz narrativa que va a ser en tercera persona. Muy bien. Gracias, María. De nada. Y yo sé que tenemos unas preguntas que mandaron los niños. Claro que sí. Vamos a darles respuesta. ¿Y cuáles son las preguntas? Bueno, pues aquí tenemos la primera. Sí. Dice, ¿qué extensión debe tener la biografía que escriba? Pues realmente aquí lo relevante es que tú puedas compartir toda la información de la persona de la que hiciste la biografía. Si tú lo haces en media cuartilla, pues la información va a ser muy superficial, quizá no abarques todos los acontecimientos importantes. Entonces, yo te recomendaría que fuera tal vez una cuartilla, una hoja de tu cuaderno. Pero lo más importante es que tú te animes a escribir. Fíjate, María, que de repente esa es la cuestión que limita a los estudiantes, porque piensan que cuando van a redactar van a tener que ocupar muchas reglas gramaticales y esta tarea como que les resulta tediosa. Si tú lo empiezas a hacer y plasmas tus ideas como a ti te surjan y ya después haces la revisión del borrador, verás que es más sencillo. Anímate a escribir, a redactar. Pregunta 2. ¿Qué podría hacer si me faltan datos para realizar la biografía? Bien, pues aquí lo que tienes que hacer es volver a plantear una entrevista, si es posible, y si no, buscar en otras fuentes información. Y pues es lo único que yo te recomendaría, que puedas plantear nuevamente tu entrevista y checar con tu amigo o amiga en qué momento, con tu familiar. Y finalmente dice, ¿en qué materiales de consulta puedo apoyarme para redactar una biografía?
en tu libro de texto y tu diccionario. En tu libro de texto está todo y el diccionario pues para las cuestiones de ortografía. Perfecto. Pues maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. No, ¿de qué, María? Al contrario. Hemos terminado con identificación de algunas propiedades del lenguaje para la redacción de biografías. Agradecemos a todos los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.